¿Te imaginas pasar de trabajar como acompañante a casarte con uno de los hombres más ricos de Brasil, vivir rodeada de lujos, tener una hija con él y terminar años después cortando su cuerpo en pedacitos con un cuchillo de cocina para meterlo en valijas y abandonarlo al costado de una carretera? Lo más turbio de todo es que esto no salió de la cabeza de ningún guionista. Esto pasó en la vida real. La película que les traigo hoy nos cuenta el caso de Elise Matsunaga, una mujer cuya vida parece una montaña rusa escrita por alguien completamente enfermo. Pobreza, abusos, prostitución, millones de dólares, infidelidades, armas, una relación cada vez más tóxica y finalmente un crimen tan brutal que terminó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de Brasil. Y lo interesante acá no es descubrir quién mató a Marcos Matsunaga, porque la película te lo muestra prácticamente desde el primer minuto. La verdadera pregunta es mucho más interesante, al menos para mí. ¿Cómo carajo llegaron a ese punto? Así que acomódense bien, porque hoy les resumo la historia real de una mujer que pasó de tener la vida que siempre soñó a destruirla por completo en una sola noche. Hoy les resumo Elise, Sombras de una mujer. Esta cinta comienza presentándonos directamente a esta mujer llamada Elise, cargando el cuerpo de un hombre a través de un departamento. Tiene el pecho cubierto de sangre y trata de moverlo lo más rápido posible, pero el cuerpo es demasiado pesado y sus fuerzas no le alcanzan. Aún así, no se detiene, sabe que cada segundo cuenta, así que empieza a limpiar la escena del crimen. Recoge el casquillo de la bala, limpia la sangre del suelo y se prepara para usar un cuchillo con la intención de deshacerse del cuerpo. El problema es que justo en ese momento su hija se despierta, por lo cual Elise toma a la bebé en brazos e intenta calmarla, diciéndole que algún día sabrá cosas que va a entender con el tiempo y otras que ella misma se encargará de contarle. A continuación, llega la niñera de la niña y Elise apenas logra distraerla para que no descubra lo que acaba de pasar dentro del departamento. Después de eso, se encierra en el baño con el cuchillo y comienza a cortar el cuerpo en varios pedazos y cuando termina, guarda los restos en unas maletas, se da un baño para quitarse la sangre de encima y baja todo por el ascensor del edificio, sin saber que las cámaras del mismo están registrando absolutamente todo. Pero paremos un poquito acá, porque si bien toda esta película está basada en el crimen real cometido por Elise hacia su esposo, la cinta nos da este inicio frenético para engancharnos a la pantalla y realmente logra su cometido. Pero ahora se toma un descanso, retrocede 7 años atrás y nos cuenta un poco quién es Elise y cómo llegó a conocer a su esposo. En ese entonces, Elise y Marcos Matsunaga están pasando tiempo juntos en una habitación de hotel. Ella básicamente trabaja de acompañante en una página web en donde los hombres pueden contratar sus servicios y además es bailarina en un club nocturno. Marcos, que es uno de los tipos más ricos de Brasil, está completamente fascinado con ella, pero cuando recibe una llamada, todo el clima cambia. Elise no quiere dejarlo atender, aunque Marcos finalmente toma el teléfono ya que la persona al otro lado es su esposa y después de la llamada, Marcos se pone serio y decide terminar el encuentro. Le paga a Elise para que se vaya, dejando en claro que, por más que ella le guste, todavía tiene una vida afuera de esa habitación. Más tarde, de vuelta en el lugar donde trabaja, Elise habla con una amiga mientras no deja de recibir llamadas de Marcos. Ella sabe que él la busca desesperadamente, pero también disfruta haciéndolo esperar. Después de todo, Marcos puede tener casi cualquier cosa que quiera y aún así ahora es él quien está pendiente de ella. Más allá de ese juego, Elise tiene bastante claro cuál es la realidad. Marcos nunca va a dejar a su esposa ni a su hija por una mujer a la que puede alquilar, por eso sigue con su ritmo y continúa acostándose con hombres por dinero, pero cuando la noche está por terminar, Marcos aparece en el lugar y le pide una explicación por estar evitándolo. Él sabe que el problema tiene que ver con su familia, aunque intenta convencerla diciéndole que pronto piensa internar a su esposa en un psiquiátrico para por fin
sin poder estar con ella. Si bien Elise está completamente decidida a terminar todo trato con Marcos porque obviamente no le cree, la conversación cambia por completo cuando Marcos le muestra la sorpresa que preparó para ella. En el garage del lugar, espera flamante una camioneta 0 kilómetros para Elise y con solo posarle la mirada, el semblante de Elise cambia por completo, confesando que nunca nadie le había regalado algo así. Entonces Marcos aprovecha el momento para decirle lo que realmente quiere. Quiere que ella sea exclusiva para él y que deje de verse con otros hombres. Es a partir de ese momento que ambos comienzan a vivir algo parecido a un noviazgo. Elise disfruta de los lujos que Marcos puede darle, mientras él la trata como una mujer especial y no como una más. Ambos se aman con locura y esa relación los lleva incluso a compartir uno de los pasatiempos favoritos de Marcos: la caza. De esa manera, Marcos la lleva a cazar ciervos con un rifle y, lejos de sentirse incómoda, Elise parece disfrutarlo. De hecho, después de disparar, incluso pide desollar al animal ella misma, dejando ver que detrás de esa imagen de mujer seducida por el lujo, también hay algo mucho más frío y oscuro. Y acá es como si la película nos quisiera mostrar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver más adelante. Cuando cae la noche, durante la expedición de caza, el mejor amigo de Marcos empieza a mirar a Elise con cierta sospecha. Algo en ella le resulta conocido, así que comienza a hacerle preguntas personales cada vez más incómodas, hasta que la joven decide dejar de responder y, por suerte para ella, aparece Marcos y la saca de ese interrogatorio antes de que la situación se vuelva más tensa. Y si bien la película no lo dice en realidad, probablemente el amigo de Marcos sabe perfectamente de dónde Marcos sacó a Elise y es por eso que no le tiene confianza. De vuelta en la ciudad, Marcos decide prepararle otra sorpresa, para la cual le cubre los ojos y la sube por un ascensor. Elise no parece demasiado cómoda con el juego, pero cuando llegan al destino y se quita la venda, descubre que Marcos compró un departamento, que más que un departamento es un piso completo, en donde, según él, ambos vivirán el resto de sus días. En ese mismo lugar y en ese mismo momento, le confiesa que ya está en proceso de divorcio y que su idea es casarse con ella, tener un hijo y empezar una nueva vida, como si todo lo anterior pudiera quedar atrás de un día para el otro. Para Elise, todo lo que está viendo y escuchando parece demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo es exactamente la vida que siempre quiso tener. Feliz con esa nueva realidad, Elise viaja al campo para visitar a su familia, que vive en una casa pequeña y humilde, para invitarlos a su casamiento. Allí le cuenta a su tía Marta todas las buenas noticias. Le habla de Marcos, de su familia, del departamento y de lo feliz que está con la idea de casarse, pero la tranquilidad se rompe cuando llegan su madre y su padrastro. Desde el primer momento queda claro que ese hombre no es una buena persona, ya que por lo visto en el pasado abusó en repetidas ocasiones de Elise. De hecho, mientras están en la cocina minutos más tarde, el hombre intenta manosearla, pero esta vez Elise no se queda paralizada, se defiende, toma un cuchillo y se lo pone en las pelotas, dejándole claro que si se atreve a tocar a alguna de las jóvenes de la casa, va a pagar las consecuencias. Pero justo en ese momento aparece la madre de Elise y, en lugar de proteger a su hija o preguntarle qué pasó, se molesta con ella, diciéndole que no quiere verla más en su casa porque, según ella, Elise solo quiere destruir su matrimonio. Al escuchar esto, la joven vuelve a quedar completamente sola frente al mismo horror de su infancia: su padrastro intentando abusar de ella y su madre defendiendo a su esposo, por lo cual, sin otra opción, Elise se va de allí aterrada y destrozada, entendiendo que ese ya no es su lugar. Aún así, el tiempo pasa y finalmente llega el día de la boda, en donde Elise y Marcos parecen estar viviendo el mejor momento de sus vidas. La familia de él y Marta, la tía de Elise, se reúnen para celebrar esa unión y por un rato todo parece perfecto. Elise deja atrás la pobreza, el prostíbulo, los abusos y la vergüenza, convencida de que por fin está entrando en una vida nueva, pero incluso en medio de la celebración empiezan a aparecer señales incómodas. Elise nota que la familia de Marcos espera que tenga un hijo lo antes posible, como si ese fuera el verdadero papel que ella debe cumplir. Además, no todos parecen felices con que Marcos se haya casado tan rápido después de divorciarse, y lo más inquietante ocurre cuando Elise reconoce entre los invitados a una
antiguo cliente del lugar donde trabajaba y en ese momento la seguridad que había construido comienza a desmoronarse. Ya no puede disfrutar tranquila de la boda porque siente que todos la miran como aquella prostituta que se casó con un hombre rico y que su pasado está a punto de alcanzarle incluso en el día en que supuestamente iba a empezar de cero, pero Marcos logra sacarla de esos pensamientos cuando se acerca con cariño y le pide que baile con él. De esa manera, la noche termina con la pareja de vuelta en su departamento a punto de consumar el matrimonio y como no podía ser de otra manera, no podían hacerlo de forma normal, ya que Marcos toma una de sus armas y la apunta a Elise por la espalda en una especie de juego íntimo de ambos, por lo cual Elise se excita cuando Marcos le dice que toda su colección de armas también le pertenece a ella. Entonces la mujer le quita la pistola, le apunta, lo obliga a desnudarse, después se desnuda ella y bueno, no hay que ser muy descriptivo con lo que va a pasar, no creo que ya se lo imaginarán. El tiempo pasa y 3 años antes del crimen, la familia ya parece instalada en su nueva vida, pero no todo está bien como aparenta. Marcos se prepara para irse a un viaje de negocios justo cuando Elise tiene una cita médica importante porque todavía no ha logrado quedarse embarazada. El problema no es tanto que él se vaya como tal, sino cómo le habla a ella, dejando en evidencia su verdadera personalidad. Quê? Vou pra Brasília, esqueceu? Não, você não me falou que você vai viajar. Falei sim, amor. Não, amor, você não me falou. Falei, você tá confusa. Não, eu não tô confusa, amanhã a gente tem médica. A médica é pra você, amor. Não pra mim. Você que tá com dificuldade. Cuando Marcos se va, Elise se queda con su tía Marta, quien vino de visita, quien no se siente muy cómoda en el mundo en el que ahora vive su sobrina. Le llama la atención la colección de armas, la serpiente como mascota y hasta la cabeza de un alce exhibida en la sala, lo cual la sorprende aún más cuando Elise le dice que fue ella misma quien lo casó. Más allá de eso, Marta está preocupada por el tratamiento de fertilidad que enfrenta su sobrina. Sabe que esos procesos pueden ser muy duros y también sabe que muchos hombres no tienen la misma paciencia que las mujeres cuando las cosas no salen como esperan, y justamente esa preocupación empieza a tener sentido cuando Elise visita a la ginecóloga y la doctora le dice que en su cuerpo todo parece estar normal. Por eso, quien debería hacerse estudios ahora es Marcos, porque tal vez el problema venga de su parte, pero obviamente eso no será posible porque el ego de Marcos no le permitirá admitir que puede llegar a tener algún problema. La intimidad de la pareja empieza a transformarse en una obligación, en un trámite lleno de presión, horarios y frustración. Lo que antes los unía, ahora parece separarlos cada vez más. En una ocasión, mientras Elise se encuentra en un resort de lujo junto a Marcos y Heitor, el primo de su marido, nota que este llegó acompañado por una mujer. Esto no sería un problema como tal si no fuera porque esa chica resulta ser una antigua compañera del lugar donde Elise trabajaba y de inmediato Elise se pone nerviosa, convencida de que su pasado está a punto de salir a la luz, y cuando se cruzan en el baño, la mujer asegura que no piensa decir nada y que para ella Elise es una completa desconocida, pero eso no alcanza para tranquilizarla, ya que cuando vuelve a la habitación con Marcos, Elise lo acusa de haberle contado su secreto a Heitor, a lo que Marcos le resta importancia y en vez de contenerla, la acusa de estar paranoica por culpa del tratamiento. Más tarde, cuando se queda sola, Elise revisa la computadora de su marido, pero no logra entrar porque no conoce la contraseña, entonces espera el momento justo y cuando Marcos vuelve y se sienta frente a la pantalla, ella observa cómo ingresa la clave y memoriza la forma de acceder. Apenas tiene la oportunidad, entra en el portátil y descubre algo que la destruye. Para sorpresa de nadie, Marcos jamás dejó de estar con mujeres por dinero. De hecho, es un cliente VIP en la página donde ella trabajaba y de donde él la sacó, y esa revelación le rompe el corazón, pero no por la infidelidad en sí, sino porque descubre que siempre fue reemplazable desde el principio. Elise no puede soportar lo que acaba de descubrir y termina confrontando a Marcos delante de todos en el resort. La mujer le dice que su relación se terminó porque mientras ella se hormona y atraviesa un tratamiento durísimo para poder tener un hijo, él se dedica a acostarse con cualquier mujer que se le cruce.
cayéndose. Como no podía ser de otra manera, Marcos intenta minimizarlo, le dice que solo fue una recaída y además la golpea donde más le duele, insinuando que ella en realidad no va a renunciar a la buena vida que él le dio, pero en medio de esa discusión, Elise comienza a vomitar y Marcos entiende al instante lo que está pasando. Su esposa finalmente está embarazada. Los dos se abrazan y por un momento parece que todo vuelve a acomodarse. El embarazo funciona como una especie de parche sobre la crisis y así reciben a su hija, intentando convencerse de que ahora sí pueden formar una familia perfecta, pero como suele pasar en la vida de Elise, esa calma no es más que otro engaño. Con el paso de los meses, Marcos le dice que debe hacer un nuevo viaje de negocios, aunque ya tenía planes con ella. A esta altura del partido, Elise entiende que esa excusa es solo otra forma de irse con otras mujeres y cuando se lo dice, él la llama loca y la vieja dinámica vuelve a repetirse. Ella sospecha, él lo niega y de paso la hace sentir culpable por desconfiar. Días después, Elise espera a su marido en compañía de Clarissa, la prima de Marcos, y allí se entera de que él no va a volver ese día, sino al siguiente, y al colgar, ya completamente quebrada, le confiesa a Clarissa que le aterra perderlo porque en su vida ya ha perdido muchas cosas. Su padre la abandonó cuando era chica, después su madre se casó con un hombre que abusó de ella desde los 12 años y por eso no quiere que su hija crezca sin su padre. Al día siguiente, Elise pasa horas esperando a Marcos hasta que finalmente se queda dormida. Cuando despierta, lo encuentra acostado en el sillón de la sala. Ella intenta convencerlo de que se vaya a descansar a la cama, pero él está agotado y apenas le responde, así que lo deja tranquilo, pero al ver su billetera descubre un condón y al acercarse a su ropa nota que huele a otra mujer. Entonces revisa el teléfono de Marcos y encuentra una conversación con otra chica. Ahí entiende que no se trata solo de una infidelidad más o de alguna mujer a la que Marcos le haya pagado por su servicio, sino que Marcos está cada vez más cerca de reemplazarla, igual que reemplazó a su primera esposa, igual que reemplazó a otras mujeres antes que ella. Más tarde, cuando Marcos despierta, intenta acercarse a Elise obviamente con cierto deseo, pero ella no quiere saber nada y simplemente le dice que está cansada, a lo que él le dice que se pasó la vida atendiendo a un cliente tras otro toda la noche en aquel club de donde él la sacó, y ahora resulta que está cansada para su esposo y para rematar, comienza a tirarle billetes en la cara, diciéndole que si lo que quiere es dinero, él puede pagarle. Elise le exige que no la trate así y le dice que sabe perfectamente que piensa abandonarla, pero Marcos la acusa de histérica y le responde algo todavía más cruel. Él le da miedo dejar a su hija sola con ella, como si Elise de golpe no fuera una madre preocupada, sino una amenaza. Cuando Marcos se va de la habitación, Elise encuentra unos folletos de una clínica mental que tiene pegados los precios de las internaciones. En otras palabras, Marcos parece estar preparándose para hacer con ella lo mismo que, según él, había hecho con su ex esposa, y es ahí que Elise entiende algo que la destruye. Su belleza, su entrega y su esfuerzo por ser la mujer perfecta ya no alcanzan para sostener ese matrimonio. Si Marcos quiere reemplazarla, ella necesita saber con quién, y es por eso que decide rastrear a Danielle, la mujer con la que su esposo la está engañando. Para saber quién es Danielle, Elise decide ir hasta el club donde ella trabajaba cuando conoció a Marcos y una vez allí, se cruza con ella en la barra y empieza a hablarle como si fuera una desconocida más. De esa manera, poco a poco, logra enterarse de cómo es la relación que Marcos mantiene con esa mujer. Danielle le cuenta varias cosas, incluso lo que Marcos dice sobre su esposa. Según ella, él le dijo que su esposa está loca y que pronto planea dejarla, y al escuchar esto, Elise confirma su peor miedo. No solo la está engañando, sino que Marcos ya está preparando el terreno para reemplazarla, tal y como hizo con su esposa anterior al reemplazarla justamente por Elise. Es por eso que Elise contrata a un investigador privado con la intención de tomarle fotos a su marido y conseguir pruebas de la infidelidad. Y eso no es todo. Acá también Elise descubre que no solo su marido está llevando a su amante al mismo lugar a donde la llevaba a ella a cenar, sino que también le regaló una camioneta como hizo con ella, la misma marca, el mismo modelo y el mismo color. Seguido a esto, la película avanza un poco en el tiempo, más precisamente al momento en el que pasaron 18 horas después de haber acabado con la vida de Marcos.
Elise carga las maletas con los restos del cuerpo y conduce hasta una zona alejada en medio del campo. La primera parada es para quitarse el anillo y arrojarlo bien lejos al costado de la ruta, y llegada la noche, un retén policial la detiene, y si bien podrían haberle sacado el auto por tener el registro vencido, al ser la esposa de Marcos Matsunaga, la terminan dejando ir, y Elise por fin se deshace del cuerpo de Marcos, dejando varios pedazos en distintos lugares. Días después, Elise debe enfrentarse a la familia de Marcos. Todos están preocupados porque nadie sabe dónde está, y ella finge estar destruida por la desaparición de su marido. Lo único que puede darles es una historia inventada sobre la última noche que pasaron juntos, y según ella, Marcos simplemente tomó una de sus maletas, su computadora y su celular, dijo que volvería tarde esa noche y no volvió a verlo desde ese entonces, pero la realidad es otra. Ella se deshizo del cuerpo, de la ropa, de los aparatos tecnológicos de Marcos, y también limpió el arma homicida y la devolvió a la colección, intentando borrar cualquier rastro que pudiera incriminarla. Poco después, la policía llega a la casa para informar que ya están haciendo todo lo posible para encontrarlo, e incluso la unidad antisecuestro se involucra en el caso, porque todavía no se sabe si Marcos desapareció por voluntad propia o si alguien lo tiene retenido, pero la situación cambia totalmente cuando comienzan a encontrar partes del cuerpo al costado de la carretera. Si bien aún falta identificarlas, Elise ya comienza a moverse y a ejecutar la otra parte de su plan, y mueve dinero de su esposo y envía un correo electrónico a nombre de él desde su propia computadora, intentando hacerle creer a la familia de Marcos que sigue con vida. Cuando se reúnen nuevamente, de algún modo todos comienzan a tener algún halo de esperanza al ver que la cuenta de banco de Marcus se mueve, e incluso dicen que van a rastrear la dirección IP para saber desde dónde se envió ese correo, lo cual asusta terriblemente a Elise, y a todo esto hay que sumarle que encontraron una pierna y una cabeza, con lo cual ya pueden confirmar del todo que el cuerpo que encontraron se trata de Marcos. Al darse cuenta de que es cuestión de tiempo para que la descubran, Elise vuelve a su casa, junta las pertenencias de su hija y se prepara para irse lo antes posible, pero de inmediato, la policía llega a su casa diciéndole que es para llevarse algunas pertenencias de Marcos, pero en realidad ya no están allí solo por la desaparición del empresario, sino para investigar su asesinato y la posible participación de Elise. Durante la revisión, una de las agentes encuentra bolsas iguales a las que fueron usadas para trasladar las partes del cuerpo, y con eso la situación de Elise se complica por completo. Los policías la arrestan y la llevan a la comisaría para interrogarla. Allí le muestran los videos de seguridad del edificio donde se ve a Marcos entrando al departamento y tiempo después a Elise saliendo con varias maletas pesadas. Ella intenta justificarse diciendo que llevaba vinos que vendía junto a su marido, pero el problema es que luego aparece regresando sin esas maletas. Además, cuando le pregunta quién supuestamente le compró los vinos, no logra recordar ningún nombre. El policía empieza a presionarla y le pide que piense en su hija, pero Elise interpreta esto como una amenaza y le dice al oficial que él es igual a Marcos, ya que él también quería sacarle a su hija. Viendo para dónde va el asunto, el oficial le dice que confiese por su bien, por lo cual Elise comienza a contarlo todo. En 2012, Elise habló con su tía Marta, quien le advirtió que tuviera cuidado de no perder todo lo que tanto le había costado conseguir. Para ella, lo mejor era olvidarse del divorcio y seguir con Marcos, porque separarse de un hombre tan poderoso podía terminar dejándola sin nada. Ese mismo día, Elise recibió una llamada de su abogada, quien le dijo que era muy probable que el juzgado le diera la custodia de la niña a Marcos debido a la influencia de la familia, y que las pruebas de adulterio no iban a servirle de mucho ante la ley. En medio de esa angustia, Elise vio a su padrastro jugando con su hija y no pudo contenerse. Todo el miedo y el trauma de su infancia explotaron de golpe, así que se abalanzó sobre él y empezó a atacarlo. Después de ese episodio, volvió a casa con Marcos, quien la había recogido en el aeropuerto, pero al llegar, él estaba frío, distante y ni siquiera podía mirarla a la cara. Elise le preguntó qué ocurría, qué le había hecho para que la tratara así, pero Marcos, en cambio, no lograba entender su infelicidad. Según él, le había dado todo,
lujos, comodidad y una vida que ella nunca habría tenido sola. Entonces Elise le dice que lo único que ella quería era a él, pero Marcos se escudaba diciendo que estaba ocupado trabajando para su familia, a lo que ella aprovechó esa última oración para darle donde más le dolía, ya que arremetió diciéndole que él en realidad no trabajaba, que todo lo hacía su hermano y que en su familia solo lo veían como un vago. Aquello lo enfureció por demás, aunque la discusión se interrumpió cuando llegó el repartidor de pizza. Marcos bajó a buscar el pedido y cuando volvió, la niñera de la bebé ya se había ido. Entonces Elise lo recibe con el video que había grabado el detective privado, donde se veía a Marcos junto a otra mujer. A partir de ahí, todo escaló de la peor manera. La pareja comenzó a decirse las cosas más crueles que tenían guardadas, sacando a la luz resentimientos, humillaciones y miedos que venían acumulándose desde hace años. Marco incluso llegó a golpear a Elise en la cara y ella, completamente fuera de sí, fue a buscar una de las tantas armas de Marcos y en ese momento... Eu vou levar a minha filha comigo e você nunca mais vai ver ela. Agora ela é sua filha! Mexe essa merda, sua louca do caralho. Para de rir. Você não tem coragem. Ou tem. Seu padrasto tinha razão. Você é uma puta desde criança. Cuando la mujer volvió en sí luego de pasar unos minutos en shock, Marcos estaba muerto en el suelo con un disparo en la cabeza. Elise intentó llamar a la policía, pero se detuvo antes de hacerlo. No sabía qué hacer, no sabía cómo explicar lo ocurrido y tampoco quería perder a su hija. Entonces, en un momento completamente absurdo y doloroso, empezó a mirar videos antiguos de los dos, de cuando eran felices y todo parecía tener futuro. Ese pasado, que ahora parecía pertenecer a otra vida, solo hacía más insoportable la imagen del cadáver de Marcos tirado en el departamento. Y finalmente tomó la peor de las decisiones: cortar el cuerpo en pedazos con un cuchillo de cocina. La mujer pasó toda la noche haciéndolo, hasta que la mujer encargada de cuidar a la niña llegó a la casa. Entonces Elise tuvo que volver a sostener a su hija mientras todavía tenía la sangre de Marcos encima, como si en cuestión de horas toda su vida se hubiera convertido en una pesadilla imposible de deshacer. Como ya lo sabemos, el crimen no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo. La policía terminó descubriendo lo ocurrido y cuando Elise fue llevada a la patrulla, alcanzó a ver a Clarissa, la prima de Marcos, afuera del coche. Ella había sido una de las pocas personas de la familia que la había acogido con cariño y ahora la miraba sin poder creer que Elise hubiera hecho algo así. La película termina informándonos que en 2016 un tribunal condenó a Elise por el homicidio y ocultamiento del cuerpo de Marcos Matsunaga. El jurado entendió que Marcos no tuvo oportunidad de defenderse, aunque también desestimó la idea de que el crimen hubiera sido motivado por venganza o dinero. Más tarde, en 2019, el Tribunal Superior de Justicia fijó la pena en 16 años y 3 meses. Después de cumplir 10 años en prisión, Elise obtuvo la libertad condicional en mayo de 2022. Mientras tanto, la familia de Marcos buscó retirar su apellido del nombre de la hija y cortar cualquier vínculo con ella. Elise nunca volvió a ver a su hija, ni siquiera en fotografías.